Las 7 vidas de Eddie Rickenbacker. Había llegado el momento de preparar el avión para caer al mar. La hora calculada para llegar a la isla de Cantón, diminuto punto del Pacífico meridional, era las 9:30 de la mañana, pero ya era bien pasada la 1 y aún no habíamos avisado esa lengua de tierra de 12 por 6 kilómetros. Para todos era evidente que nos hallábamos en grave peligro. Había fallado todo intento de determinar nuestra posición correctamente y nos quedaba ya muy poco combustible. No nos explicábamos por qué nos habíamos perdido hasta que el navegante se le ocurrió que el octante debía estar descompuesto. Habíamos salido inicialmente en otro avión, pero al arrancar en el aeropuerto de Hawái le estalló una rueda, lo que hizo dar un violento bote contra el suelo. Aquella sacudida, decía ahora el navegante, pudo haber echado a perder el instrumento. Éramos 8 ocupantes del avión, 5 tripulantes, yo, mi ayudante, el coronel James Adamson y un joven subalterno de marina llamado Alexander, a quien acababa de dar de alta en un hospital de Hawái e iba como pasajero con destino a Australia, donde se reincorporaría a su unidad. Alex y yo nos encaminábamos con pretexto a la cola del avión, donde comenzamos a arrojar al mar todo lo que pudiera aligerar el peso del aparato. Echamos afuera varios sacos de correo, los catres y las frazadas que habíamos usado aquella noche. Una gabardina que yo había comprado hacía 2 semanas en Londres y una preciosa maleta de viaje que me regalaron en Navidad los empleados de la Ernstine Lanes, de la cual era presidente. Guardábamos solamente una pequeña provisión de víveres y varios termos llenos de café y agua. Esto lo colocamos en un compartimiento bajo la escotilla de escape que pensábamos usar cuando hubiésemos descendido sanos y salvos en el mar. Pocos meses después del ataque de Pearl Harbor, se me había enviado a menudo a misiones similares a esta, por encargo del secretario de la Defensa, Henry Simpson, a inspeccionar bases aéreas de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y volvía después a Washington a informar. Este viaje al Pacífico tenía un propósito más. Era yo portador de un supersecreto, el mensaje verbal de Simpson al general Douglas MacArthur. Nuestro itinerario había sido trazado en Hawái a Canton a Fiji, de ahí a Australia y luego al norte hasta Port Melchworth, Nueva Guinea, donde estaba el cuartel general de MacArthur. Era una ruta tortuosa, debido a que la línea recta entre Hawái y Nueva Guinea pasaba por territorios dominados por los japoneses. Sentí inclinarse la proa cuando el piloto colocó el avión en descenso de planteo lento. Nos quedaba ya muy poco tiempo. Me metí en un mapa dentro de la camisa y por la corazonada de última hora cogí una soga de 60 pies y me la arrollé en la cintura. El piloto y el copiloto estaban sujetos a los supuestos con los cinturones de seguridad. El resto nos colocamos con los paracaídas para protegernos del choque. Por la ventanilla podía ver el mar, estaba bastante picado. En esto trepió y se paró uno de los motores. «¡Sujétense!», grité. «¡Ya viene!». Pegamos contra el agua en un estruendo más fuerte que un trueno, pero el avión paró rápidamente y se mantuvo a flote. Nuestro piloto había realizado un amerizaje perfecto. De inmediato comprobé que estaba ileso, pero algunos de los compañeros no habían tenido la misma suerte. El golpazo de la caída le había sacudido hacia adelante la cabeza al coronel Adamson, causándole torceduras del cuello y la espalda, y el radiotelegrafista, sargento James, muchacho delgado que había estado transmitiendo el SOS hasta el final, fue lanzado contra el tablero de la radio. Le chorreaba sangre de la cortadura que tenía en la nariz. Por viajar como pasajeros, Adamson y yo fuimos los primeros en salir. Mientras los demás me empujaban debajo, me impulsé contra el borde de la escotilla para salir sobre la ala. Las olas apenas la barrían. Los demás nos siguieron con rapidez. El avión iba equipado con 3 balsas salvavidas. 2 de ellas se describían como para 5 personas e iban almacenadas en los costados del aparato. Se habían soltado automáticamente. La tercera, para 2, fue sacada por la tripulación a través de la escotilla y se infló a mano.
Las olas alcanzaban una altura de 4 metros y el avión iba hundiéndose, pero todos logramos pasar a las balsas. La pequeña zozobró al instante, pero los dos que navegaban en ella pudieron enderezarla otra vez. La fuerte brisa alejó las balsas del aeroplano que, aunque parcialmente hundido, todavía flotaba. «¿Quién tiene el agua?», gritó alguien. Miré adentro de nuestra balsa. No estaban ahí los termos. Tampoco estaban en las otras. Se nos habían olvidado también las raciones. Habíamos acumulado cuidadosamente nuestros avios bajo la escotilla del escape y luego, en medio de la confusión de la caída, los habíamos dejado atrás. «Regresemos a recogerlos», dijo alguien, pero resolvimos no hacerlo. El avión había permanecido ya 3 minutos en la superficie y no podría hundirse súbitamente. Aquel fue otro error. El aparato permaneció a flote casi 3 minutos más. Después, lamentablemente, la cola se levantó y quedó en esa posición, con elegancia por un breve instante, y desapareció bajo las olas. Miré el reloj, eran las 2:30 de la tarde, la hora de Honolulu, del 21 de octubre de 1942. Estábamos en medio del Océano Pacífico, pero todavía las últimas señales de socorro transmitidas por Reynolds habían quedado sin contestación. Ninguno, y nosotros menos que nadie, sabía dónde estábamos. Nuestra balsa iba llena de agua hasta la mitad, así que al punto comencé a achicar a mi viejo sombrero del fieltro gris. Mi mujer había amenazado con tirarlo a la basura por lo menos una docena de veces, pero bien que justificó su existencia en esos primeros minutos. Vi que el bastón que usaba desde que sufrí una herida reciente y con gran cuidado había llevado conmigo hasta la balsa me era totalmente inútil. Lo contemplé por un momento y luego lo eché al agua. El señor no quiso enseñarme a caminar sobre las olas, les expliqué a mis compañeros. Entonces nos preparamos a ponernos tan cómodos como fuera posible. No era cosa fácil. Quienquiera que fuese el que determinó las dimensiones de la llamada balsa para 5, estaba pensando en enanos. Su interior medía 3 metros por 70 centímetros. Adamson, muy dolorido de la torcedura de la espalda, estaba acostado en el fondo. Yo iba sentado en un extremo, atravesado con los pies colgando sobre un gran tubo en forma de rosquilla que nos mantenía a flote. El tercero de los pasajeros, el soldado John Barker, se sentaba en ángulo con la cabeza hacia Adamson y los pies tras de mi espalda. En la balsa de 5 se hicieron arreglos similares, pero en la tercera, en la que iba John Angels, el navegante, y Alex, el del apellido impronunciable, la situación era imposible. El único acomodo que podrían encontrar era dándose la cara, descansando los pies mutuamente los hombros del otro. Complicaba el asunto el hecho de que Alex había tragado agua salada al volcarse la balsa y ahora tenía náuseas. Al alejarnos a la deriva del lugar de donde se había hundido el avión, observé sombras negras bajo el agua. Pronto vi romper la superficie una ominosa aleta triangular. Eran tiburones largos, monstruos de aspecto maligno. Ojalá no hubiera venido a cenar. Era importante que nos mantuviéramos juntos, por eso desarrollé la soga que tenía arrollada en la cintura y amarramos un trozo a cada embarcación. El capitán William Cherry, hijo, nuestro piloto, simpático tejano que usaba una perilla y acostumbraba a llevar las botas de vaquero con tacón alto, ocupaba la balsa delantera. Con él iba también el copiloto, teniente James Whittaker, y el radiografista Reynolds. Nuestra balsa venía seguida unos 6 metros atrás y finalmente la de Alex y de Angelis, al igual que a la distancia. Una vez acomodados, comenzamos a analizar nuestra situación. En cada balsa había una cantidad limitada de equipos del salvamento, tal como cubos de achicar, cuchillos y brújulas. Además, Reynolds encontró 2 sedantes de pesca con sus anzuelos, pero no había carnada. También descubrimos una pistola Berry y 18 bengalas. En cuanto a los víveres, no estábamos totalmente desprovistos. El capitán Cherry tenía algo consigo 4 naranjas pequeñas. Resolvimos economizarlas y se guardaron. No teníamos ni una gota de agua y me previne a todos contra el peligro más obvio de nuestro caso. El agua salada puede matarlo a uno, les dije. No importa cuánto sed tengan, no pruebe ninguna gota. Entonces establecimos un sistema de turnos de vigilancia de 2 horas, para asegurarnos de que alguien estuviese despierto y atento en todo momento.
Al caer la noche, se formó la bruma sobre el mar, y aunque virtualmente nos hallábamos navegando sobre la línea ecuatorial hacia el frío que cabalgaba los huesos, el mar salpicaba constantemente. Pese al terno de lana y de chaqueta de cuero, sentí entonces más frío que nunca. Todos recibimos con beneplacio la luz del gris amanecer. En la hora del desayuno, Cherry sacó sus 4 naranjas. Después de varios minutos de debate, se resolvió que las haríamos durar 8 días, comiéndonos una cada 18 horas. Me honraron con el doble deber de repartir la primera y cuidar de las otras 3. Habíamos arrimado las balsas y 7 pares de ojos me vigilaban mientras dividía la naranja en 8 partes iguales. Ningún experto cortador de diamantes trabajó jamás con la mayor concentración y de las porciones quedaron tan aproximadamente iguales como podían esperarse. Los demás se comieron inclusive las semillas, bagazo y cáscara, menos Cherry y yo, que guardábamos la corteza para usarla de carnada de anzuelos, pero los peces no le hicieron caso. ¿Dónde estábamos? Cada cual tenía una teoría diferente. El capitán Cherry y yo opinábamos que un fuerte viento de la cola nos había llevado más allá del cantón y que habíamos caído en el noreste de la isla. Saqué mi mapa. Si nuestra hipótesis era correcta, estaríamos en las proximidades del archipiélago de Hilbert a 645 kilómetros, fuera de la ruta y dominado por los japoneses. ¿Deberíamos de lanzar bengalas? El consenso de la opinión fue de arriesgarnos, disparándolas e intervalos regulares durante la noche. Esto, al menos, nos infundía alguna esperanza, pero el largo día transcurría lentamente. El ardiente sol nos achicharraba y caemos en una especie de estupor. Solo al caer la noche renació nuestro interés. Ante la decepción de todos, la primera bengala no ardió. La segunda estuvo un poco mejor y la tercera estalló, formando una brillante bola de fuego roja, suspendida en su paracaídas. Quedó colgando sobre nosotros por un tiempo que pareció una eternidad, tal vez 90 segundos. Iluminó todo nuestro pequeño mundo de balsas, náufragos y mar, con la luz espectral que hería a la vista. Era seguro que cualquier barco o avión la habría podido ver. Cuando se extinguió dejamos en las tinieblas de la noche la más negra que antes. Abrigamos la esperanza de que algún ojo habría observado nuestra señal y de que era una partida de salvamento que se hallaba en camino. Estábamos más animados, la conversación era entusiasta, incluso alegre, pero al irse prolongando la noche sin que se oyera ningún avión, volvió a recaer nuestro espíritu. Teníamos que encargarnos con la perspectiva de quedar flotando a la deriva en el océano durante varias semanas o más, y con ello llegamos a la inevitable comprensión de que algunos de nosotros podríamos morir. El mar estaba como un espejo y nuestras balsas flotaban perezosamente sobre su superficie ligeramente ondulada. El sol nos abrazaba, no podíamos escapar de él. Nos enrojecía la piel, nos hacía ampollas y nos dejaba en carne viva y sangrante. Continuamente llenaba mi sombrero de agua y me lo calaba en la cabeza hasta las orejas, pero aún con la protección sentía los ardientes rayos del sol, a los que, como Reynolds había resuelto el abandonar el avión, quedarse en calzoncillos el día entero era un tormento. La pequeñez de la balsa hacía todo 10 veces peor. Ya estábamos temerosos, deprimidos y atormentados. Cuando intempestivamente un compañero se movía, rozándonos la carne viva, era natural que montáramos en cólera. Todos decíamos cosas de las cuales nos arrepentíamos. No podíamos mantener las balsas completamente secas y se nos hacía llagas de la constante exposición al agua salada. Comenzaba con una erupción rojiza que causaba salpullido, luego se convertía en hinchazones duros, más dolorosos que forucos. Se formaba pus, reventaba las cabezas de los dobladillos y nos quedaban las llagas abiertas que no sanaban. Nos llenábamos de ampollas mientras nos rodaba toda aquella agua fresca de color esmeralda. En un principio nadie había pensado meterse al mar. Las aletas que nos rodeaban no hacían muy atrayente, pero tal era la intensidad del sol que, al aumentar el calor, el miedo se nos fue disipando. Finalmente, en el tormento del mediodía, el teniente Witter dijo, «¿Qué importa?», y muy cuidadosamente se fue deslizando dentro del agua. Todos contuvimos la respiración, los tiburones no le hicieron caso. Cherry siguió el ejemplo. Al fin todos se bañaron menos Adamson y yo, pero no era un alivio completo. El agua salada picaba y ablandaba la piel, de modo que el sol la quemaba aún más. Dividimos la segunda naranja durante la cuarta mañana y nuevamente
Tratamos Cherry y yo de pescar con trozos de cáscara. Podíamos ver que los peces muy cerca, relucientes y deliciosos, pero no les tentaba la carnada que les ofrecíamos. Al quinto día resolvimos que era mejor comernos la tercera naranja. Se tomó tal determinación principalmente en bien de los que iban enfermos. Alex era el que estaba peor, había tomado el avión todavía con bala asiente. Clamaba lastimosamente por agua. No supe sino hasta un par de días más tarde de la noche había estado bebiendo agua del mar. De Angeli se despertó una vez y lo encontró agachado sobre la borda, ingiriéndole a grandes sorbos. No era de extrañar que el muchacho padeciera. Es sabio que el agua salada suele enloquecer la sed a los hombres. Pudiéramos ver que iba debilitándose cada vez más, y yo sabía que no podía durar. Durante el día estaba asándose al sol, la noche le tiraba todo el cuerpo. Sin embargo, nada podíamos hacer por él. Nos comimos la última naranja al sexto día. Se había evaporado gran parte del jugo y estaba comenzando a pudrirse. Hubiera sido inútil guardarla más tiempo. No obstante, fue un error comérnosla. La última fruta arrugada había sido un símbolo, algo que encifrar las esperanzas. Ahora no teníamos absolutamente nada. Casi inmediatamente algunos de los náufragos comenzaron a padecer dolores de hambre tan intensos que no podían controlarnos. Los muchachos empezaron a hablar de manjares y bebidas, cada cual expresaba sus antojos especiales. El capitán Cherry tenía predilección por el helado de chocolate. Reynolds hacía recuerdos en voz alta de diversos refrescos. De pronto comencé a sentir un sabor familiar en la boca, cuando trabajándola con de días, mi almuerzo había consistido siempre en un vaso de leche con chocolate, con un huevo adentro. Hacía 25 años que no la había vuelto a tomar, pero ahora lo deseaba tanto que literalmente podía saborearlo. Sentía en la boca la sensación de líquido espeso, frío y dulce. La lengua se me movía involuntariamente y sin intención de tragar, pero no tenía nada que tragar. Siempre he estado plenamente consciente de la existencia de un gran poder superior. Aprendí a orar en las rodillas de mi madre y nunca me acostó de noche sin antes arrodillarme a dar gracias. Pero la religión había sido para mí cuestión reservada, personal y no había practicado desde la niñez ninguna forma de exterior de culto. Ahora, por primera vez en tantos años, comprendí que debía compartir mi fe con otros y ayudarles a encontrar la fortaleza a través de Dios. Les insinué que arruinaríamos las balsas y orásemos juntos. Bartek llevaba consigo un librito con el Nuevo Testamento. Leyó él un pasaje y pasó el librito. Cada uno fue hojeando hasta encontrar algo adecuado a la situación. El Salmo 23 que estaba citado en el texto era particularmente adecuado. Bajo el sol ardiente del Pacífico sin límites, encontré una nueva belleza en sus palabras familiares. Realizábamos aquellas reuniones 2 veces al día y cada sesión concluía en una oración que alguno de nosotros recitaba. Las palabras eran a veces vacilantes, la gramática imperfecta, pero los sentimientos siempre sinceros. Después cantábamos himnos. No conocíamos bien la letra de todos, pero lo hacíamos lo mejor que podíamos. Entre nosotros había algunos cínicos y descreídos, pero después del 8.º día cambiaron, porque ese día nos ocurrió un pequeño milagro. Cherry leyó los servicios esa tarde y terminamos las oraciones con un himno de alabanza. Hubo alguna conversación, pero por el calor opresivo se fue apagando. Con el sombrero calado hasta las orejas trataba de enguanecerme del resplandor. Me había adormecido sin darme cuenta. Algo que me paró en la cabeza, supe que era la gaviota. No tenía manera de saberlo, pero lo sabía con toda certeza. Todos la habían visto, pero permaneció inmóvil y absolutamente callados. Mirando bajo la ala del sombrero pude ver las expresiones de sus caras. No quitaban de la vista del ave, debía ser nuestro sustento. Milímetro a milímetro comencé a mover la mano hacia el sombrero lentamente. Sentía temblar todo mi cuerpo, pero tal vez me lo imaginaba porque el pájaro permaneciera allí. Ya llevaba la mano a la altura del ala del sombrero y fue grande la tentación de lanzar el manotazo arrepentido, pero no podría arriesgarme. No sabía exactamente en qué punto preciso se hallaba posada la gaviota. Subí con movimiento felino poco a poco la mano, abierta hasta donde calculaba que debía de estar. Luego cerré los dedos, las patas de la gaviota quedaron prensadas en mi mano. La operación de retroceder el pescuezo duró aproximadamente 1 segundo y la desplumaría otro tanto. Le cortábamos después en 8 partes iguales. La carne era cruda, era oscura, musculosa, dura, en cierto sabor a pescado, pero deliciosa. La masticamos lentamente con huesos y todo. Eso fue tan solo el primer plato.
Cherry reservó los intestinos para usarlos como carnada, para pescarla más al sedal. Se puso una sortija y echó el anzuelo sobre la borda. Inmediatamente picaró la carnada. Era una marcela de unos 30 centímetros de largo. Yo eché el mío y cobré un róbalo pequeño. Después puse manos a la obra de repartir la macarela. También estuvo deliciosa, mucho más que la gaviota, y pareció aplacarnos la sed, además del hambre. Para nuestros estómagos encogidos, tal cena de 2 platos fue un banquete opíparo. Nos levantó el ánimo. Hasta los más enfermos, Alex y Hans, comieron su porción y al parecer les sintió bien. Todo a causa de una pequeña gaviota, a centenares de kilómetros de la tierra. Y no hubo ninguno de nosotros que no estuviese consciente de que el pájaro apareció inmediatamente después de terminar nuestras oraciones. Para algunos pudo ser mera coincidencia, para mí fue un regalo de Dios. Después de 8 días de la abrasadora calma sin una gota de agua, hubo amargos de lluvia. Hicimos planes muy minuciosos para guardar toda el agua que pudiésemos para recogerla. Empaparíamos la ropa y luego la exprimiríamos dentro de los cubos de achicar que teníamos. Cayó la noche y yo me adormilé. De pronto desperté sobresaltado. Fuertes ráfagas de viento agitaban las olas. Las brasas se bamboleaban, poniendo tirante la cuerda que las unía. La luna y las estrellas se habían ocultado y el cielo estaba negro, iluminado por relámpagos. Yo podía olfatear la lluvia. Nos quitamos la ropa que pensábamos usar. Adamson se quitó hasta los calzoncillos y la alistamos. Pasó una hora, luego transcurrió otra y otra más. Cayeron algunas gotas aisladas. Eché la cabeza hacia atrás y abriendo la boca, dejé que el fresco y dulce líquido se me cayera en la cara, los labios y la lengua. Nada hasta entonces, ni después, me había sabido mejor. Pero apenas nos rozaba al borde del chubasco, nos rociábamos solo unas cuantas gotas. Allá en la distancia veía yo sectores negros cruzados por relámpagos. La tempestad está allá, grité, vamos a ella. Solo teníamos 3 canaletes de aluminio. Pusimos manos a la obra remando desaforadamente y gritando mientras avanzábamos. ¡Aquí! ¡Lluvia! ¡Aquí! El aguacero nos cayó, ya no por gotas sino por chorros. Nos llenábamos de júbilo. El agua pura nos lavaba la sal incrustada en la carne y nos vallaba las llagas y las heridas. Pero solo por un momento nos divertimos con ella. Era preciso comenzar inmediatamente a recogerla. Primero tuvimos que lavar la ropa que íbamos a exprimir y los cubos. Para quitarles toda la sal tuvimos que enjuagarlo todo varias veces. El viento aullaba, las olas nos zarandeaban, los truenos y los rayos nos rodeaban por todas partes. Pero no cejiábamos en el trabajo de recoger el agua. De pronto una sacudida fuerte hizo girar nuestra balsa en redondo. Volví la cabeza a tiempo para zozobrar por completo la del capitán Cherry. Mi temor inmediato fue por Reynolds, el más débil de los 3, pero a la luz del próximo relámpago vi 3 cabezas junto a la lancha volcada. Los 3 estaban asidos, del cabo pasamos, Barker y yo jalamos la balsa hacia nosotros. El individuo resuelto que no se da por vencido es capaz de cualquier cosa. Así lo probaron Cherry, Whittaker y Reynolds esa noche tenebrosa, al ayudarnos a enderezar la embarcación y después colaborar entre sí para volver al bordo y reanudar el trabajo. Habíamos perdido un tiempo muy valioso, amén de uno de 2 cubos, pero nuevamente pusimos manos a la obra con todo empeño. Exprimir la ropa que rompía la piel y las manos quemadas y ampolladas, que comenzaron a sangrar en una docena de puntos. Sin embargo, casi no lo notaba. Nuestro objetivo era llenar el cubo. Cuando nos abandonó el chubasco y terminó la lluvia y el viento, como por acción de un interruptor eléctrico, habíamos acumulado 1,5 litros, poco más o menos. Todos, además, logramos beber una cantidad pequeña de agua experimentando en la propia boca las prendas mojadas, pero estábamos aún en el lamentable estado de deshidratación. Unimos las balsas para celebrar un consejo. ¿Qué haríamos con el agua que teníamos? Se acordó y resolvió relacionarla en las proporciones más prudentes. Después de mucho debate decidimos repartir una cucharada por persona al día. Todos deseábamos la primera ración inmediatamente. Sin más discusión medí las porciones. Fue sin duda el agua más sabrosa que jamás hubiéramos probado. Al día siguiente nos comimos los trozos de pescado restantes y tomamos nuestra ración de agua, pero nuevamente volvió a tornarse negro el porvenir. Entramos en otro
otro periodo de sequía y los tiburones nos quitaron los sedantes antes de que pudiéramos pescar más. No tuvimos suficiente comida ni bebida para evitar que empeorara Alex. Por él votamos que aumentar la ración diaria de agua a 4 cucharadas y luego a 6, pero el pobre iba decayendo muy rápidamente. Todos nos apiadábamos de aquel muchacho quemado que tiraba sin cesar. Tenía novia en su pueblo y en la cartera su retrato, al cual podía quedarse mirando. A veces yo le hablaba o rezaba por él. Propuse que Alex y Bartek cambiaran puestos por la esperanza de que en nuestra balsa, que era más grande, pudiera aquel descansar mejor. No fue fácil transbordar su cuerpo semiconsciente. Esa noche, al llegar el frío y comenzar él a tiritar, lo arrimé a mí como lo haría una madre a su hijo, tratando de darle algo de mi calor de mi cuerpo y compartiendo la protección de mi chaqueta de cuero. Dejó de tiretear y pareciera haberse quedado dormido. De vez en cuando rezongaba el polaco dirigiéndose a su novia y a su madre, pero parecía descansar un poco. 2 noches pasamos así. La tercera pidió que lo pasáramos otra vez a su balsa. Después, en la oscuridad, escuché un suspiro profundo y luego vino el silencio. Nuestro pequeño sargento ya no sufría. Tan impresionadamente fue la presencia de la muerte que los demás náufragos despertaron. Todos parecían saber que ya Alex había fallecido. Esperamos hasta el amanecer y le dimos sepultura en el mar. Durante los días que siguieron, el ánimo de todos fue decayendo cada vez más. Tras presenciar el milagro de la gaviota, los muchachos esperaban otro, y al no producirse los invadió la desilusión y el desencanto. Si alguien estaba destinado a seguir los pasos de Alex, me parecía que iba a ser Hans Adamson, mi mejor y más íntimo amigo de entre todos los que iban en las balsas. El dolor desesperante de la espalda no lo abandonaba. Sus llagas eran las peores. Por ser danés de tez clara, no se había tostado la piel y no tenía resistencia al sol. Su cuerpo entero era una masa de pulpa roja. Se le estaban paralizando los miembros. Aunque lo ignoramos, padecía ya de una neumonía lobular y de las otras dolencias graves debidas a la inanición. Ver acabarse ante mis ojos aquel hombre fue una dolorosa experiencia. Una noche me despertó un movimiento extraño en la balsa. Se había desequilibrado. Hans no estaba recostado contra mí. Me erguí en un sobresalto. No estaba allí. Luego vi algo en el agua y le eché instintivamente a la mano. Era la cabeza de Adamson. Lo agarré por el hombro. Era casi un peso muerto y a duras penas podía sujetarlo. Llamé a Cherry y a Whitmer y entre los tres logramos por fin subir al enfermo a bordo. Nada se dijo aquella noche. Al amanecer, Hans pareció recobrar la serenidad. Comprendió que se había dejado dominar por la desesperación. Estaba arrepentido. Con un sesgo patético de valentía hizo la mueca con los labios quemados, remedio de una sonrisa, y me ofreció la mano enrojecida y palpitante. Mi respuesta fue una de las acciones más difíciles que jamás he emprendido, y me resultó tanto más penosa puesto que ignoraba los días de vida que aún le quedaban a Hans. Podría morir con esto con último recuerdo mío, pero lo hice de tripas corazón. Tenía que hacerle comprender de alguna manera. Yo no doy la mano a tipos como tú, le dije con voz deliberante, áspera y fría. Tienes que probar primero que vales. Echó la mano atrás y no dijo nada por lo pronto. Me di cuenta de que pensaba, se analizaba a sí mismo, indeciso ante la opción de que por la vida o por la muerte. Yo creo que fue entonces cuando la resolución de renovar su voluntad de luchar para vivir. Además también los aguijoneaba. No podía permitirles que pensaran en la muerte. Algunos los estimulaba hablándoles con la suavidad y dulzura de una madre, pero a todos los fustigaba sin misericordia. Uno de ellos gritó: «Rickenbacker, usted es el más malvado y el más irascible, tal por cual del mundo». Sonreí para mis adentros. Si podrían enojarse así conmigo, podrían también luchar con la muerte. Más tarde me enteré que varios de mis compañeros juraron solemnemente que continuarían viviendo solo para tener el placer de sepultarme en el mar. Ojalá lo hubiese sabido entonces. Me hubiera agradado. Día tras día íbamos derivando hacia el occidente. Cherry y yo suponíamos que estábamos en el norte y al oriente de las ruinas marítimas y aéreas. Esto significaba que andábamos en mala dirección para el rescate. Tratábamos de remar con los canaletes, pero nos faltaron fuerzas para hacerlo. Una noche pasaron sobre nosotros varios chubascos y trabajamos hasta el amanecer empapando la ropa y exprimiéndola en el cubo solitario que nos quedaba. Cherry usó su chaleco salvavidas como recipiente y recogió tanta agua como yo. Así pudimos
volver a la ración de 4 cucharadas diarias. Los tiburones seguían acompañándonos y una noche al pasar un banco de macarelas los peces grandes se volvieron locos cazando a los chicos. Las macarelas saltaban en el aire tratando de escapar. Una cayó dentro de la balsa de Cherry, otra en la mía. Constituyeron nuestro banquete para los próximos días. Algunos peces diminutos, especie de sardinas, se congelaron alrededor de las balsas poniendo las bocas contra los costados. Con rapidez, tino y un poco de suerte, los que aún estábamos sanos, Cherry, Whitney y Ángeles y yo, pudimos cogerlos con la mano. Los compartimos con los otros. Eran frescos, húmedos y crujientes al masticarlos. 19 días, por la tarde. Mar encrespado. Miraba por casualidad hacia la balsa de Cherry y lo vi erguirse de pronto con actitud expectativa, la cabeza alta mirando hacia el horizonte por el sur. «¡Un avión!», gritó. «Oigo pasar un avión». También lo oí yo. Forcé la vista en esa dirección, pero solo alcancé a ver un negro chubasco a unos kilómetros. Entonces, de las nubes surgió el aeroplano volando bajo y rápido. Era un monomotor e iba alejándose de nosotros. Podría ser norteamericano o japonés, pero en eso no pensamos entonces. Ya se nos habían acabado las bengalas, así que solo podíamos gritar y agitar los brazos. Sostuve a Barrick en las rodillas para que pudiera mantenerse erguido. Agitó los brazos y gritó hasta que se cayó extenuado. Teníamos las gargantas secas de tanto vociferar, pero el avión siguió volando hasta desaparecer. El piloto no nos había visto. De alguna parte tenía que haber venido aquel hidroavión, del que hablamos durante toda la noche. Si hay uno que tiene que haber más, dije, es la mejor noticia que hemos tenido. Al día siguiente aparecieron 2 aviones más, del mismo tipo. Tampoco nos vieron y a la mañana siguiente pasaron otros 4. Nuestro ánimo decayó. Éramos muy difíciles de ver. Nuestras lanchas diminutas eran apenas puntos en el océano. Casi no podían distinguirse de las crestas blancas de las olas. Pasó la tarde y el día siguiente. No vimos más aviones. Tal vez sin saberlo, habíamos flotado a través de un grupo de islas y estábamos otra vez fuera del alcance de las patrullas. A Cherry se le ocurrió algo que juzgué como una locura. Quería tomar la balsa pequeña y alejarse remando solo. Eso me parecía de lo más imprudente. Las 3 embarcaciones juntas eran más difíciles de ver que una sola. ¿Y cómo sabría la dirección que tomar? Pero él estaba resuelto. Solo pude desearle buena suerte. De Ángeles le entregó su bote y Cherry se alejó de golpe de canalete. Después Whitmer y De Ángeles quisieron seguir su ejemplo. Nuevamente me opuse. El pobre Reynolds se hallaba con ellos inconsciente en el fondo de la balsa. Me parecía injusto con él, pero se marcharon. Al anochecer ambas balsas habían desaparecido de la vista. Me había quedado solo con Adamson y Barker. Ninguno de ellos estaba en condiciones de enterarse de lo que estaba pasando. Yo tenía que levantarles las cabezas para verterles en la boca sus raciones de agua. Aquella noche fue larga. Al salir el sol el viernes 13 de noviembre hacia un calor insoportable, llevamos 24 días en alta mar. Estuve vigilando constante y atentamente, pero parecía que los 3, mis 2 compañeros inconscientes y yo, estuviéramos solos en el mundo. Ni siquiera una gaviota cruzaba por el firmamento. Luego, ya bien entrada la tarde, sentí que Barker me jalaba de la camisa. Me había quedado dormido, él estaba despierto. «Oiga, mi capitán, aviones». Eran 2. Adamson y Barker estaban demasiado débiles para ponerse de pie y tampoco tenían fuerzas para sostenerme si yo lo intentaba. Así que tomé mi sombrero viejo y lo agité repetidas veces por encima de la cabeza. Los aviones volando bajo nos pasaron por encima y siguieron su camino. No sabía yo si mis compañeros podrían durar otra noche. Media hora después volvimos a oírlos. Salían del sol directamente hacia nosotros. Les gritábamos excitados y agitando los brazos sin cesar. Esa vez sí nos vio el piloto. Aprecié que nos había visto. Nos sonrió y contestó nuestras señas. Era un hidroplano de la Armada. El primer avión hizo un círculo completo alrededor de la balsa. Luego salió en busca del otro. 45 minutos después aproximadamente volvieron. Uno se quedó en el aire, describiendo círculos por fin. Ya cayendo la tarde, bajó haciendo un acuizaje sobre el mar picado. Remé para acercarme y me acerqué a uno de los aviones. El piloto era el teniente William Eddy, quien dijo: «Está en camino un barco torpedo, pero tengo miedo de encender una luz».
Puede haber japoneses por los alrededores. Propongo que los deslicemos sobre la superficie del agua hasta la base. Queda unos 65 kilómetros. Vamos, le dije. Ya encontraron a los demás, me informó. Éramos los últimos. Estaba cerca de la isla Ellis, a unos 800 kilómetros al sureste de Candón. En la cabina cabía solamente uno de nosotros, y Adamson era el más enfermo. Así que Eddie y la radiotelegrafista nos colocaron a Bartek y a mí en las alas, donde nos sujetaron. Después comenzamos a andar sobre la superficie del océano. Gracias a Dios, repetía yo una y otra vez. Dios salve a la Marina. Nuestra dura y larga prueba han terminado. Los 7 sobrevivimos de aquella aterradora experiencia. Por mi parte me repuse rápidamente. De 82 kilos de peso había bajado 57, pero bebiendo jugos de frutas por litros y comiendo de todo lo que veía, en 2 semanas recobré 9 kilos. El 1 de diciembre pude volar otra vez hacia el Pacífico para celebrar la entrevista con el general MacArthur. Uno de los resultados de nuestra azurosa aventura fue que rediseñaran por completo los equipos de salvamento. Las balsas inflables se hicieron más anchas y más largas. Se dotaron de velas y de avíos de urgencia como alimentos, concentrados, vitaminas, estuches de primeros auxilios y aparejos de pesca con la debida carnada. También se equiparon con radios y con pequeños destiladores químicos para convertir en potable el agua salada del mar. Pero de todos esos cambios que se deben a esos 24 días que pasamos en el Pacífico, el mayor que se produjo en mi persona. Siempre había sido devoto previamente, aunque muchos de mis amigos jamás lo habían sabido. Después de nuestro rescate me atribuí directamente a la providencia, que no vacilé más en exteriorizar mis verdaderos sentimientos. El periodista Ray Tucker escribió: Rickenbacker se ha convertido en evangelista sin saberlo. Hoy se nota en los ojos un fulgor y en la voz un timbre que no son de este mundo. Ray se equivocó solo en una cosa. Yo sí lo sabía. Desde los días de mi aventura en el Pacífico, la fe de Dios ha sido parte activa y abierta en mi vida. Este ha sido el artículo de la vida de Eddie Rickenbacker, un ejemplo de lucha y apego a la existencia, de lo que es, quien con su biografía nos muestra un ejemplo a seguir para quienes se dan por vencido ante los problemas que les presenta el destino y solamente encomendándose a un poder superior podrán superar. Esto es Experiencias en AA. Te invitamos a dar like, compartir y suscribirte al canal. Felices 24 horas.